Doctor, sí, Mari, perdón. ¿Sabe qué? Es que cuando uno lo ve en las notas, cuando uno lo lee, Mari, lo que más se dice es duerma bien, coma bien, no coma chocolate, duerma las horas necesarias. No jaque cosas a todo esto, Tome doctor, mucha agua. Oiga, pero a ver, vámonos. No use mucha pantalla. Vámonos a la realidad. Ya. No duermo bien porque no tengo mucho tiempo para dormir. Tomo agua sí, todo lo que puedo, pero eso significa que también hay que estar de carrerita al baño. ¿Qué pasa con el estrés diario? Las pantallas, ¿dónde que la voy a dejar? ¿Voy a reprimir el teléfono? ¿Qué hago? Entonces, en verdad, doctor, te angustió la razón. o sea, lo que pasa es que es todo lo que pasa, po. Doctor, en la realidad es fundamental primero identificar qué tipo de dolores, porque al final uno dice, ay, ¿sabe qué más me duele todos los días? ¿Qué me importa si se llama cefalea, migraña, dolor racimo? Ya. ¿Es importante o no? Mira, todo lo que tú has dicho es todas las mencionadas. ¿En qué aspecto? El dolor de cabeza, el más generalizado, es el dolor tensional. Ese está por sobre la jaqueca. La jaqueca es una especie de dolor especial de nuestra cabeza que es hereditario, genético, tiene una serie de cosas. Pero la principal es el dolor tensional, que es la gente dice, me duele atrás, me duele la frente, me duele como que me aprieta la cabeza, etcétera. La publicidad del globo, ¿se Claro. acuerda? Eso es tensional. Tensional significa al lado inmediatamente estrés. Porque todo lo que nosotros estamos receptando a través de nuestra retina, por ejemplo, cuando vemos efectivamente la terrible drama, es una terrible tragicomedia, esto es lo que está pasando en Ucrania, esta guerra, que la tenemos todos los días por televisión, es decir, asistimos prácticamente a una guerra por televisión. Eso es increíble lo que nos llega a nosotros y nos llega al alma. Y ese aspecto hace que tú estés tenso, estés en el fondo enrabiado, enojado. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, todo eso te provoca un dolor tensional. Pero justamente, ¿quién te va a diferenciar de lo que es un dolor tensional a una jaqueca o otro tipo de dolores de cabeza? ¿Ya? Es solamente el especialista. Eso de estar consultando, pero con todo el respeto, a la señora Juanita o a la comadre o a la hermana, eso, la verdad, es las cosas que son prácticas del siglo pasado, del siglo XX. Siglo XXI, uno debiera estar totalmente en línea. ¿En qué aspecto? Es fundamental identificarlo, doctor. Ahí tenemos justamente una gráfica que nos muestra Claro. en qué parte es el dolor tensional, por ejemplo. Claro. La tensión generalmente aquí, tal como está en el gráfico, generalmente es un dolor que te toma la frente y te toma prácticamente, se llama... Podemos ir mostrando con holocráneo. covita, doctor, Mira. los distintos, pero en el fondo, para redondear, Sí. el estrés es la principal Sí, causa de sí. dolor de cabeza. Exacto, así Aquí es. tenemos distintos para que nos vaya explicando usted con covita ahí. Partimos Claro. por la sinusitis, dolor detrás del hueso, ceja y pómulos. Claro. Ahí con covita nos explica, doctor. Primero empezamos, por ejemplo, la sinusitis. La sinusitis es un dolor muy especial que generalmente la persona ya tiene antecedentes de resfrío frecuente, de alergia, etcétera, que ya se pasó más de la raya. Entonces es muchas veces el otorrino o bien el médico general que le va a decir, mira, te vamos a hacer una radiografía de las cavidades paranasales. Ahora, el mejor examen es un escáner de cavidades perinasales, en las cuales se van a ver los senos frontales, los senos maxilares, todos los senos, y ahí tú vas a decir, esto es sinusitis. Y esa sinusitis, el dolor puede ser en ambos ojos, el dolor puede ser en la mandíbula, el dolor puede ser... ¿Por qué? Porque el dolor está regido por el nervio trigémino. Muchas veces hemos hablado del nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio de alarma. Es el nervio que sencillamente te está diciendo, si tienes un glaucoma, ¿Por dónde va? tienes un alza de presión en el ojo, te va a doler. Si tienes una espinilla en la nariz, te va a doler. El trigémino te está diciendo, oye, aquí hay algo. Y el dolor es igual que la fiebre. Tú tienes que hacerle caso al dolor. Si tú no le haces caso a la fiebre, vas a terminar probablemente con un periodo séptico y probablemente incluso hasta la muerte si no le pones Atención. por decirlo así, la investigación de cuál es lo que te está causando la fiebre. Lo mismo pasa con el dolor. Entonces la sinusitis, para nosotros la sinusitis, como neurocirujano, para mí es una cosa menor, porque simplemente tú le das un buen antibiótico, todas las indicaciones que te va a dar el otorrino y sencillamente pasa ese dolor. Ahora,
Este dolor, el otro que O tenemos... sea, de que los dice menos ahí, importantes. es cree lo menos usted. Por importante. lo más fácil de solucionar Ya. también. El otro, la cefalea en racimo. Este es una especie de dolor de cabeza. Es una jaqueca. Es una jaqueca que te viene... ¿Por qué se llama en racimo? Porque viene por oleadas, ¿ya? Y es una clase muy especial de jaqueca, que no todos tienen este dolor en racimo. La jaqueca principal es el dolor clásico que la persona empieza, el jaquecoso primero, sabe que la mamá o el tío o la abuelita eran jaquecosos. Eso es clásico en la familia, ¿ya? La primera vez que yo veo a un paciente en mi consulta, lo primero le digo, ya, ¿usted por qué viene? Dolor de cabeza, doctor. Ya, de acuerdo. ¿Quién es jaquecoso en la familia? Lo primero que estoy pensando. Doctor, no, me ¿sabe dicen, qué? Justamente es que vienen las preguntas, esas principales preguntas. Si mi mamá, si mi Sí, papá, si mi sí. tío tiene jaqueca, yo también. O si yo soy jaquecosa. Sí. O tú, Mari. Nuestros hijos también. Sí, sí. Vamos con las preguntas que nos están enviando a través del Twitter. Ya sabe, aproveche que está el doctor Abel Olivares aquí con nosotros. Hashtag Buenos Días TVN. Esta nos llega por WhatsApp y dice... ¿Cuándo debería preocuparme? Mire qué buena pregunta por el dolor de cabeza. ¿Cuándo ya entra a ser preocupante, doctor? Ya, el dolor es preocupante cuando esto se hace crónico. Cuando esa persona tiene prácticamente todo, se amanece con dolor de cabeza. Oiga, doctor, yo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana empiezo con dolor de cabeza. Y se supone que la persona ha estado durmiendo, ha estado descansando, relajándose, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Despierta con dolor de cabeza. Entonces ahí vienen, no puede ser solamente dolor de cabeza. Yo siempre digo, una golondrina no hace verano, son varias causas. Entonces ahí yo le voy a empezar a preguntar, sí, y le duele la parte de la región posterior del cuello, que es la nuca, sí, doctor. Y le duelen los brazos, sí, doctor. Entonces ya uno inmediatamente va asociando una cosa muy importante, porque hay dolores de cabeza que se llaman primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los primarios son todos los que están en la cabeza. Tumor cerebral, infarto cerebral, hemorragia cerebral, epilepsia genuina, jaqueca. Es decir, todos esos son, y paradójicamente son los menos. Los dolores secundarios, ¿cuáles son? Que te duele la cabeza, pero el origen está en otra parte. Y el origen de esa otra parte es muchas veces, quizás uno de los primeros, es la columna cervical. Los discos que están en la columna cervical te empiezan a molestar las raíces nerviosas y por eso que es un dolor constante y por eso que tú te despiertas con dolor de cabeza o de pronto dices, siento un craquido. Bueno, eso es columna cervical. Ahora la columna cervical no siempre se opera porque dicen, pucha, me van a indicar operación. No. Hay tratamiento, hay kinesiología, aquí los kinesiólogos tienen una gran parte, pero tienen que ver primero el diagnóstico. Si el diagnóstico es lo principal, no puedes no puedes tratar un dolor de cabeza a ciegas. Y ahí, doctor, porque usted dice, es preocupante cuando es crónico. El dolor de cabeza es crónico y nos preocupamos. Ya. Y ahí estábamos viendo la cefalea en racimos, que es el dolor que se concentra en y alrededor del ojo. Así es. Pero esa cefalea, ¿qué pasa cuando es crónica también? Ahí usted explíquenos con Covita cómo es esta cefalea y qué pasa si es crónica. El dolor de cabeza, por ejemplo, el dolor de cabeza en racimo es una jaqueca que tiene su tratamiento, generalmente en base a corticoides, es decir, un tratamiento que un buen neurólogo o un buen especialista en cabeza, neurocirujano, lo va a saber tratar bien, ¿ya? El problema es cuando es crónico, uno empieza a pensar, aquí hay probablemente quizás un tumorcito que se está originando, porque el tumor cerebral te empieza a dar poco a poco dolor de cabeza en la medida que va creciendo este intruso dentro del cerebro, justamente te empieza a dar un dolor de cabeza crónico. Los otros dolores de cabeza crónicos lo hemos mencionado, que son los problemas de columna cervical. Y el otro dolor de cabeza crónico es justamente por el estrés. Entonces esa persona preguntarle, bueno, a ver, punto 1, ¿usted en qué trabaja? El estrés es un problema en el cual, digamos, el hipotálamo recepta y los principales, el estrés es necesario para el ser humano porque es desde que existe el hombre, es el reflejo de alarma, de alerta. El hombre, digamos, tenía que huir de los depredadores, tenía que huir de los animales grandes, etcétera, etcétera. Motivo por el cual andaba preocupado y de ahí se empieza a armar con lanzas, con flechas, etcétera, etcétera. Porque es que andamos arrancando el día completo hoy día, pero todo el día, todos los días. Bueno, tú lo has dicho.
el estrés de esa época que ya no hay esos animales, Sí, es otra cosa. Es nuestro trabajo, es el tránsito, es que los niños vayan al colegio, que tú tienes que tenerles todo, es decir, que tienes que levantarte temprano porque tienes que llevarlo al colegio, o tienes que sencillamente indicarle en qué micro se van, o qué, etcétera. Es decir, Ayudemos con el estrés es tan terrible a la eso. gente, doctor, porque justamente estresados y con dolores de cabeza nos escriben y nos preguntan. Una vez una amiga me dijo que tenía que tomar agua para el dolor de cabeza, ahogarlo, doctor. ¿Qué tan real es eso? No, Hidratarse. digamos, el hidratarse es bastante bueno, digamos, pero no es porque sencillamente vas a terminar haciendo funcionar más el riñón y punto. Pero el dolor de cabeza hay que diagnosticarlo, eso es lo importante. Y ahora con respecto al estrés, el estrés llega a ser, y hay síntomas, es decir, hay por lo menos una persona que empieza a tener, por ejemplo, ciertos factores, que le duele el pecho, dolor de pecho, que piensa que es un problema cardíaco. No, nada que ver, es un problema de estrés. Le duele dolor precordial, puede tener un dolor de cabeza, puede tener síntomas gastrointestinales, diarrea o estreñimiento, es decir, alteraciones del sueño. Todo eso te está indicando que hay un estrés y hay que enfrentarlo. Qué buen consejo eso, Ya. doctor, porque mire, queremos seguir con hartas consultas de la gente. Les aprovechamos de dar las gracias a todos los que nos están escribiendo con el hashtag Buenos Días TVN. Vamos a la siguiente pregunta por Twitter para el doctor Abel Olivares, que dice: después de la tercera dosis tuve mi primera crisis de cefalea de racimo. Se me achicó una pupila y lo pasé pésimo. 3 semanas de un dolor espantoso. Si el dolor vuelve, ¿debo ir al doctor? Claro que sí. De todas maneras, esa que dice después de la tercera dosis tuvo mi ¿Pero eso es primera coincidencia? crisis. Esa residencia de la cefalea en racimo, y sobre todo que dice se achicó una pupila. La pupila está, digamos, es parte integrante de lo que recibe el nervio motor ocular común y el nervio óptico. Entonces, pronto la pupila se agranda, que es una anisocoria, es decir, la diferencia entre una pupila más grande y otra más chica. Y esa pupila más grande muchas veces también es genético. No es que sea una patología, no es una enfermedad. Pero si se presenta, hay que estudiarla. ¿Por qué? Porque pudiera estar un aneurisma que es congénito, empezó a crecer y empezó a tocar una de las partes de, por ejemplo, de la arteria comunicante posterior, la cerebral pero posterior. qué grave puede cerquita. ser eso, entonces. Claro que sí que puede ser grave. Entonces, esa persona no es que vaya a tomar agua, ni que la señora Juanita le dice que se acueste más temprano, Ni que no coma vea chocolate. televisión, no vea Ahí chocolate. no sirve No eso. tiene absolutamente nada que ver. Por eso le digo, hay muchos mitos, muchas cosas que arrastramos nosotros del siglo XX y por Dios, estamos en el siglo XXI. Es decir, estamos realmente marcando el siglo XXI. Y de eso, de una vez por todas, eso debiera consultarse con un médico. A mí me encantaría, me fascinaría que el sistema público de salud todas estas cosas le estén manejando todos los días. Y para eso, ojalá que este nuevo gobierno arregle el problema de la salud, que es lo principal, junto con la educación. Doctor, y que tengamos un sistema más preventivo, no que vayamos al doctor Así con la es. alarma ya prendida. Vamos a la siguiente consulta que nos llega a través de nuestro WhatsApp y me dice: me pasa que cada vez que como queso o chocolate me da un dolor de cabeza. ¿Tiene alguna relación? ¿Hay gatillantes, doctor, para el dolor de cabeza? Claro que sí. Esa pregunta es la pregunta clásica de los jaquecosos. Porque el jaquecoso en el fondo es alérgico. Ojo, en el ¿y la fondo el manifestación jaquecoso es el es dolor? alérgico. Y es una alergia, no digamos la alergia en la cual, digamos, se enroncha la persona, se pone roja, le pica. No. La alergia de ello es que la arteria en el cerebro se achica. Esa es el resultado de la alergia. Se achica, digamos, y al achicarse el diámetro de esa arteria, no pasa sangre. Y al no pasar sangre, no pasa oxígeno. Entonces el cerebro empieza a reclamar porque no tiene oxígeno. Doctor, por eso el ¿Y qué es lo jaquecoso que también hace? tiene mucha sinusitis. Puede ser. Por puede la ser. alergia. Sí, puede ser. que Pero, tengo harto. ojo, pero el cerebro cuando ve este sistema que le están disminuyendo la sangre con el oxígeno, hace un fenómeno de autorregulación y viene la vasodilatación. Entonces, el vaso chico, el vaso totalmente apretado que lo tiene, se agranda. Y en Doctor, ese ¿por momento qué? es el dolor horrible, es como que si a uno le hubieran pegado. Incluso es tan grande el dolor
que se produce dentro del cráneo, que es lo mismo que si tú te hubieras caído de un primer piso. Entonces viene la náusea, viene el Bueno, vómito. yo me desmayo, viene vomito, todo todas esas esas cosas. cosas. Ay, Sí, no, María. antes era terrible. Las Es guaguas me verdaderamente ayudaron. horrible. Así que la jaqueca no es así como, no, dile que tienes jaqueca. No, esa es ¿Por qué otra si cosa. somos alérgicos no rechazamos esos alimentos, doctor? Porque, bueno, se sabe, el alérgico sabe que si yo como un poco de cebolla, se sabe que si como un poco de chocolate, eso es fijo, 15 minutos después vas a tener jaqueca. Entonces, los jaquecosos, cuando se empezó a estudiar los jaquecosos, los romanos empezaron a estudiar las jaquecas. Fíjate que los griegos con todo lo bueno que eran para la medicina, ellos no tenían muchas cosas de jaquecas, no las conocían. Pero los romanos empezaron a estudiar esto y bueno, posteriormente, después los franceses, etcétera. Y ellos saben que son factores precipitantes. Por ejemplo, yo siempre digo, yo conozco la jaqueca porque yo fui jaquecoso hasta los más o menos 55 años. Se dice que la jaqueca es el doble 5. Comienza a los 5 años y termina a los 55 años. Pero es variable. Yo me Después le voy a acuerdo- contar